Hola, buenas noches. Aquí con ustedes Manuel Fernández. Encantado de tenerlos en mi canal de historia contemporánea. Estos días he leído una noticia que el tráfico de drogas sintéticas como las metanfetaminas, el fentanilo, etcétera, etcétera, provenientes del Triángulo Dorado, se ha incrementado muchísimo. ¿Qué es esto del Triángulo Dorado? Es la región donde confluyen las fronteras de Birmania o Myanmar, Laos y Tailandia, donde en algunos momentos se ha concentrado el 70% de la producción de opio del mundo. Esto fluctúa de año en año, dependiendo de la otra gran región productora, Afganistán. Si a los talibanes les da por ser tolerantes con el cultivo de opio o de ponerse muy severos y restringirlo mucho. Entonces querría hablar hoy un poco de cuál es el origen de este famoso triángulo. Debería retrotraerme a un vídeo que ya publiqué en su día sobre las guerras del opio en China en el siglo XIX. Resumiendo mucho, estas guerras fueron provocadas por los europeos y especialmente los ingleses para obligar al gobierno chino a que aceptase importaciones de opio procedente de la India en China en nombre del libre comercio, con el deseo de equilibrar el déficit de la balanza comercial que la mayoría de los países europeos tenían con China. China perdió estas guerras, tuvo que aceptar las importaciones de opio y el resultado fue que el consumo se incrementó muchísimo y que una gran parte de la población china se convirtió en adicta al opio. Concretamente, hacia 1940, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, pues se calcula que el 27% de la población adulta masculina eran adictos al opio. El imaginario colectivo ha quedado la imagen del chino fumador de opio y del fumadero de opio. Pero los chinos pronto comprendieron que, puesto que tenían que sufrir este gran problema de salud pública, no era obligatorio que también sufrieran un déficit comercial muy grave comprándoselo a los ingleses y empezaron a plantar opio en las provincias de Sichuan y Yunnan, en el sur de China. Hacia 1940, China no era solamente el primer país en consumo de opio, sino también en producción. En esta época también pues tuvieron lugar importantes acontecimientos en China. La guerra civil entre el Partido Comunista y el Kuomintang, a pausa en la guerra civil debido a la guerra contra Japón, en la que el Kuomintang y los comunistas se aliaron para luchar contra los japoneses. La victoria contra Japón y la reanudación de la guerra civil con victoria final de los comunistas de Mao Zedong en 1949 y el exilio de Chiang Kai-shek a la isla de Formosa, ahora Taiwán. Resultó que el ejército nacionalista de la provincia de Yunnan no pudo retirarse a Formosa. Yunnan era una provincia remota y la única vía de escape que le quedó al acabar la guerra civil fue cruzar la frontera y entrar en Birmania.
Birmania, ahora llamada Myanmar. Entonces, varios miles de soldados nacionalistas cruzaron la frontera hacia Birmania. Birmania era un país que acababa de independizarse, formaba parte de la colonia británica de la India y era un estado débil debido a las muchas diferencias étnicas, lingüísticas, religiosas, pero sobre todo étnicas que había en la población birmana. Se había dotado de una constitución que incluso daba el derecho de secesión a los 10 años a algunas de las etnias, como los Shan. Los Shan son tailandeses étnicos que viven en Birmania, o los Karen. Entonces era un país con un gobierno central débil y que debido a su gran pluralismo político intentaba mantenerse neutral en la Guerra Fría, mantenerse equidistante entre Occidente y su gran vecino, la China comunista. Y el Kuomintang, su intención era tomar Birmania como base para reconquistar la provincia de Yunnan e incluso toda la China continental. Bien, Kuomintang, reclutando nativos en Birmania y reclutando a los chinos locales, que eran numerosos, logró reunir un ejército de unos 20.000 hombres. Y en 2 o 3 ocasiones, en los años 1951 y 1952, pues invadió Yunnan. Pero en todas las ocasiones fue rechazado, principalmente porque la población local no se levantó contra el gobierno comunista, como era la esperanza del Kuomintang. Así pues, se quedaron en Birmania y a partir de entonces, en vez de atacar a China, se concentraron en controlar un territorio de aproximadamente 1 millón de habitantes y para financiarse y mantener su ejército, pues introdujeron el cultivo no lo introdujeron. En la región el opio se cultivaba ya, pero en muy pequeña escala. Kuomintang obligó a los campesinos a cultivar opio y ellos compraban la producción a precio muy barato y la vendían para financiar el mantenimiento de su ejército. Y para hacerlo contaban con el apoyo de 3 servicios secretos. La CIA, por supuesto, el servicio secreto de Taiwán, de Chiang Kai-shek, y el de Tailandia. En Tailandia, en concreto, contaban con un tipo, Shin Na-yong, que fue director de la policía y ministro del Interior y que era agente de la CIA. Entonces el opio que obtenían en el territorio que controlaban, en caravanas de mulas o a veces por avión, iba a parar a Bangkok y desde allí se distribuía por el resto del mundo. E incluso una parte se enviaba a Yunnan, que antes era la mayor productora del mundo, pero desde que tomaron el poder los comunistas, las cosas habían cambiado. Mao y el Partido Comunista Chino adoptaron una actitud muy intransigente con el asunto del opio. A los campesinos que lo cultivaban se les obligaba a cambiar de cultivo. A los adictos se les obligaba a recibir un tratamiento de desintoxicación. A los que traficaban con opio, pues el pelotón de ejecución. Y con esta política
tan enérgica, el cultivo de opio desapareció en Yunnan y lo mismo el tráfico y el consumo, porque eran muy peligrosos. Por un breve tiempo, los adictos de Yunnan que estaban dispuestos a jugarse el pellejo debían importar el opio de Birmania. La CIA montó una compañía aérea que se llamaba Civil Aviation Transport, que en realidad era una tapadera para traer suministros, no solo suministros, sino hombres, cuadros oficiales para formar el ejército nacionalista en Birmania y sobre todo armas desde Taiwán. Armas que se financiaban con el tráfico de opio. El gobierno birmano desde el principio vio con muy malos ojos la instalación de los nacionalistas. Entonces les pidió que salieran del país. Ellos no quisieron, los birmanos los atacaron y ellos se retiraron a un lugar conocido como el estado Shan, un territorio de los tailandeses étnicos de Birmania, junto a la frontera de Tailandia, de fácil defensa, muy difícil acceso y con mucha producción de opio. Y de ahí los birmanos no pudieron echarlos. Los birmanos protestaron ante las Naciones Unidas repetidamente hasta que el gobierno americano, después de encargar un informe sobre el asunto, decidió que el Kuomintang no era un activo en su lucha mundial contra el mal supremo, el comunismo. Primero, porque debido a sus enfrentamientos con el ejército birmano tenía menos recursos que utilizar en la lucha contra la insurgencia anticomunista. Segundo, porque los aliados del Kuomintang no eran siempre de fiar. Por ejemplo, estaban los Karen, que también eran una tribu rebelde contra el gobierno, que parte de las armas americanas que recibía del Kuomintang las vendía a los insurgentes comunistas. Entonces, las guerrillas comunistas estaban mejor armadas que antes y más motivadas porque tenían que luchar contra un invasor extranjero, contra soldados chinos. A continuación, porque temían que China emplease la excusa de la presencia del Kuomintang en Birmania para invadir Birmania. Así que finalmente se decidió la evacuación de los soldados del Kuomintang a Taiwán. Y el general Milley pues también se retiró a Taiwán. Allí recibió un cargo oficial y el resto de su vida estuvo alejado de Birmania. Pero muchos soldados del Kuomintang se negaron a ser repatriados y se quedaron en Birmania. Taiwán siguió apoyándolos, siguió enviándoles armas. De modo que en 1960, 1961, ocurrió lo que se temían los americanos, que para luchar contra estos soldados, el gobierno de Birmania pidió ayuda a la China comunista. Entonces, los restos de las fuerzas del Kuomintang en Birmania pasaron bien a Laos, bien a Tailandia. Laos tenía su propia guerra civil contra los comunistas. También había insurgencia en Tailandia y allí estos soldados veteranos pues eran bien valorados. Ahora en Tailandia hay algún pueblo
donde la mayoría de la población la componen los descendientes de estos hombres del Kuomintang. Pero la cosa era que el mal estaba hecho, porque ellos fueron los primeros que dieron el ejemplo de montar un ejército y mantenerlo con los beneficios del comercio de opio. Y a partir de ahí los Shan, los Karen y simples grupos de bandidos los imitaron. En resumen, podemos decir que factores políticos, en concreto la Revolución China, la llegada al poder del Partido Comunista Chino, pues terminó con el mayor centro de producción de opio del mundo, que eran las provincias de Yunnan y Sichuan en el sur de China, y también con el mayor mercado del mundo. Eso hizo que la producción se desplazara a otras zonas, el sudeste asiático y concretamente los territorios entre Tailandia, Birmania y Laos, y en los que operaban diferentes grupos armados y tenían autoridad diferentes cabecillas y jefecillos locales. Y, como no, allí estaba la CIA para prestar su invaluable colaboración para que la instalación del Kuomintang en Birmania y el florecimiento del cultivo del opio pues tuviera éxito. Muy bien, con esto les dejo y les deseo una buena noche, no sin antes pedirles que le den al botón me gusta o se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho. Buenas noches.